Vamos a calcular el problema en el cual hay dos cuerpos que descansan sobre sendos planos inclinados, unidos por una cuerda y a través de una polea. Uno de ellos desciende y el otro asciende. Los datos figuran aquí en el problema y vamos a ver cómo lo planteamos. Lo primero sería pintar todas las fuerzas en el plano inclinado. Las que no correspondan a los ejes X e Y, descomponerlas en ellos, como figura en el siguiente esquema. Bueno, aquí tenemos ya nuestro plano inclinado y observamos dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B, que descansan en dos planos de distinta inclinación. Daría igual que fuesen la misma, pero en este caso es distinta. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues vamos a ver. En el cuerpo A hemos pintado su peso, que está aquí, y como no coinciden con los ejes Y y X, recordad que siempre cogemos X el del movimiento y el Y cogemos el perpendicular al movimiento y los dos pasan por el centro del cuerpo, pues el peso, que siempre es perpendicular a la superficie horizontal, lo descomponemos en esos dos ejes, resultando peso AX y peso AY. ¿De acuerdo? El peso A descompuesto en los dos ejes. Estas zonas las hemos pintado del mismo color que esta para que nos demos cuenta cuál es el ángulo Z que correspondería aquí. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso, como el problema dice que el ángulo del cuerpo A es de 60 grados, vale, pues este serían 60 grados. Y este de aquí, pues sería el que correspondería al ángulo del cuerpo B, que donde descansa el plano por donde descansa el cuerpo B, pues serían 30 grados. Bien, una vez que hemos descompuesto los dos pesos, el del peso A y el peso B, en los ejes correspondientes de cartesianos, X e Y, de sus respectivos planos, pintamos también la tensión de la cuerda. En este caso, como la cuerda tiraría de este cuerpo hacia arriba, pues la tensión la pintamos hacia arriba, mientras que esta cuerda atada al cuerpo A tiraría del cuerpo A hacia arriba también. Por lo tanto, estas son las direcciones y sentidos de las tensiones. Recordad que las tensiones siempre van desde el cuerpo que las sufre hacia el otro cuerpo al que está atado. Desde el cuerpo que la sufre hacia el otro cuerpo que está atado. Así que ese sería el sentido de cada una de las tensiones. A continuación deberíamos de pintar las normales. ¿De acuerdo? Es verdad que esta normal nos ha salido muy pequeñita porque debería de tener un tamaño equivalente a este. ¿De acuerdo? Pero como es un esquema, tampoco no pasa nada. Y esta, bueno, pues esta sí hemos tenido un poquito más de cuidado y nos ha salido prácticamente igual que la peso ahí. Bien, esto ya está pintado todas las fuerzas. Pero nos falta las fuerzas de rozamiento. Y estas fuerzas no se pueden aplicar hasta que no conocemos la dirección y sentido en el que se mueven los cuerpos. La dirección la conocemos porque este cuerpo se va a mover o hacia abajo o hacia arriba, pero en esta dirección, y este se va a mover hacia abajo o hacia arriba, pero en esta dirección. Pero lo que no conocemos es el sentido del movimiento. No sabemos si el sentido del movimiento va a ser un sentido, por ejemplo, tal que este, o al contrario, tal que este. ¿De acuerdo? Poniéndome encima de la polea en sentido antihorario o en sentido horario. Bueno, para eso vamos a hacer el cálculo del valor del peso AX y del peso BX, puesto que el mayor de los dos será el que definitivamente decida el sentido del movimiento. Veamos entonces este cálculo.
Bien, ya está realizado aquí el cálculo, por lo tanto vamos a ver P sub AX, esta componente. Esta componente es igual que este cateto, que es opuesto a este ángulo, que es el ángulo que precisamente coincide con este de aquí, que es de 60 grados. Como es el cateto opuesto, pues entonces será la hipotenusa P sub A por el seno del ángulo alfa. A, es decir, el ángulo que formaría con el cuerpo A, es decir, el peso A con el peso AI, ¿de acuerdo? Ese ángulo llamado alfa A, pues sería este ángulo Z que aparece aquí, que en este caso pues es un ángulo de 60 grados, ¿de acuerdo? Sustituimos todos los datos y obtenemos 339,48. Hacemos exactamente lo mismo para P sub X. Para valorar P sub X, este es el opuesto, que es este lado del triángulo, pues es el opuesto a este ángulo. Por lo tanto sería el seno de este ángulo multiplicado por la hipotenusa. Hipotenusa P sub B por el seno de alfa B en este caso, siendo alfa B pues este ángulo que coincide con este. Entonces hacemos los cálculos y obtenemos 147, con lo cual vemos que el mayor es P sub AX. Eso significa que este tirará para abajo con más fuerza que este tire para abajo, por lo tanto este se tendrá que tirar hacia arriba. Eso significa que el sentido sería el sentido este antihorario, de aquí para acá, de aquí para acá, ¿de acuerdo? Que lo hemos señalado con esta flechita, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces ahora ya podremos pintar las otras fuerzas. Veamos. Aquí ya hemos indicado con esta flechita hemos indicado el sentido del movimiento. Por lo tanto, ya podremos pintar la fuerza de rozamiento que irán en contra del sentido de este movimiento. Es decir, este sentido de movimiento indica que este cuerpo bajará, mientras que este subirá. Por lo tanto, el que baja, la fuerza de rozamiento tendrá que ir hacia arriba, y en el que sube, la fuerza de rozamiento tendrá que ir pintada hacia abajo, como se indica a continuación. Si os fijáis, hemos pintado en este bloque la fuerza de rozamiento hacia arriba, como se indica aquí, y en este bloque la fuerza de rozamiento hacia abajo, como se indica aquí. ¿De acuerdo? Esta flechita pequeñita que se ve aquí es la fuerza de rozamiento de B. Por lo tanto, ya estamos en disposición con todas las fuerzas aquí ya pintadas, nos quedamos con este plano y ya estamos en disposición de abordar las ecuaciones en los ejes X e Y para cada uno de los cuerpos, como vamos a ver a continuación. Bueno, ahora tenemos ya el plano aquí inclinado enfrente y vamos a ir estableciendo las ecuaciones. Para eso, primero vemos qué ocurre en el eje X para ambos cuerpos. Aquí tenemos el cuerpo estudio del cuerpo A y estudio del cuerpo B. Veamos en el eje X esos estudios. Para el A, pues tendríamos que la fuerza que va hacia abajo, P sub AX, es la que está a favor del movimiento, mientras que la fuerza de rozamiento A y la tensión van hacia arriba. En el caso del B es al contrario, la tensión va hacia arriba a favor del movimiento, mientras que la componente X del peso y la fuerza de rozamiento van en contra. Por eso, en el primer caso, fuerzas a favor, P sub AX menos fuerza de rozamiento menos tensión será la masa de ese cuerpo por la aceleración. Mientras que en el segundo caso es la tensión menos P sub X menos la fuerza de rozamiento, la que es igual a la fuerza resultante, es decir, la masa del cuerpo por la aceleración total. Si os dais cuenta, las aceleraciones no hemos distinguido A y B, pero es porque los cuerpos se mueven al unísono, por lo tanto no cabe distinguir la de uno y del otro porque son iguales. Complicaríamos innecesariamente la ecuación. Entonces vamos a seguir ahora
en el eje Y. En el eje Y pues tendremos algo parecido, sí, pero con la diferencia de que no tenemos aceleración. En el eje Y, que es este, eje Y, que es este, lo que tenemos es que la normal que va, digamos, a favor porque va hacia arriba, menos el peso, la componente del peso Y que va en contra, la normal menos la componente Y del peso que va en contra, será la masa por la aceleración total en ese eje. Pero en ese eje resulta que la aceleración es nula. Igual pasa para el cuerpo B, la aceleración es nula. Por lo tanto, en ambos casos nos quedaría que la normal y el peso, como aquí estamos diciendo, son iguales. La componente del peso, claro. La componente del peso en esa dirección de la normal son iguales. Entonces, ¿quién es la componente del peso I? ¿Quién es peso AI? Pues peso AI es el cateto contiguo a este ángulo. Por lo tanto, que era de 60. Por lo tanto, sería contiguo coseno, pues peso A por el coseno de 60, siendo peso A la hipotenusa del triángulo. ¿De acuerdo? Y lo mismo con P sub BI. P sub BI, que es esta, es el cateto contiguo al ángulo de 30 grados. Por lo tanto, sería P sub B coseno de 30. Y ya tenemos las dos componentes. Con eso podríamos calcular cuánto valen esas componentes y la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, recuerda que era núcleo normal, pero en ese caso la nu es la misma para los dos, 0,1, y la normal pues son las que son diferentes, y para el caso A la normal resulta 40 por 9,8, 40 por 9,8 por coseno de 60, 19,6, mientras que para el caso B 30 por 9,8 por coseno de 30 resulta 25,46. Así que ya tenemos las fuerzas de rozamiento calculadas y por tanto ya podemos decir lo siguiente, que si sumamos las ecuaciones 1 y 2, tendríamos miembro a miembro, tendríamos que es esto más esto, que es lo que aparece aquí, esto más esto, sería igual pues a los segundos miembros de las ecuaciones, m sub a más m sub b por a. Así que agrupando términos, podemos, sacando factor común m sub a y m sub b y simplificando las tensiones, pues tendremos que la aceleración resultaría 2,106 metros por segundo cuadrado. Ya tenemos la aceleración calculada. A continuación calcularemos las tensiones. De nuevo nos fijaremos en el plano y, por ejemplo, haremos el estudio con el cuerpo A, porque si queremos calcular la tensión debemos centrarnos en uno de los dos cuerpos, porque si no ya sabéis que en conjunto se anularían. Por lo tanto, en el cuerpo A podemos decir lo siguiente. Que el peso AX menos la fuerza de rodamiento menos la tensión será igual a la masa de este cuerpo A por la aceleración que lleva. De ahí despejaríamos, entonces fíjate que menos t vendría aquí como más t y más m sub a por a vendría como menos m sub a por a. Dando la vuelta nos quedaría que la tensión sería entonces el peso AX menos la fuerza de rozamiento A menos m sub a por a. Despejando y teniendo en cuenta el cálculo que tenemos de los ya efectuado de peso AX y F de rozamiento A, pues tendríamos lo siguiente, que la tensión sería peso AX pues 339,48 menos la fuerza de rozamiento A, es decir 19,6 menos m sub a, que es 40, por la aceleración que la calculamos antes, que era 2,106.
Eso resulta 235,64. Pues bien, pues la tensión tiene ese valor, 235,64 newton, que es la misma en módulo para ambos cuerpos. Repito, la misma en módulo, pero no en vector. En vector tienen otros valores porque tiene otra dirección, pero en módulo sí que es la misma para los dos. Y aquí terminó el problema.